Soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés para la materia de Teorías del Estado con el doctor Jorge Kafka. Y les voy a hablar de la Asamblea Legislativa Plurinacional de manera específica. Esta entidad es uno de los 4 órganos del Estado, conformado por una asamblea bicameral con la facultad de 1. Dictar y sancionar leyes y 2. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado con el fin de transparentar el funcionamiento público. Pero, ¿cómo está dividida la asamblea y cómo está reglamentada? Esta asamblea está dividida en Cámara de Senadores y de Diputados y cuenta con un reglamento en el cual se estipula que la Cámara de Diputados tiene que estar compuesta por 130 miembros en una edad mínima de 18 años cumplidos. Estos son escogidos en circunscripciones uninominales plurinominales, elegidos mediante votación universal directa y secreta, con una representación indígena originaria campesina y femenina. La Cámara de Senadores está compuesta por 36 miembros con una edad mínima de 30 años cumplidos. Cada departamento escoge 4 senadores por votación directa. Ambos tienen mandato de 5 años con opción de reelegirse. Ahora les hablaré de las funciones de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene 2 funciones básicas, que son legislación y fiscalización. La legislación es dictar, abrogar y modificar leyes. También ratificar tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo y ajustar las leyes de acuerdo a dicho tratado. Mientras que fiscalizar es hacer seguimiento al trabajo, las instituciones públicas vigilan que se cumplan estas leyes. La Cámara de Senadores ejercerá esta función tanto en las entidades territoriales autónomas y a las entidades públicas, como los ministros de Estado, órganos judiciales, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, universidades públicas, instituciones, empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tengan participación económica en el Estado. ¿Y cuándo trabajan juntas? Bueno, pues trabajan juntas cuando deben realizar las siguientes actividades. 1. Inauguración de sus sesiones. 2. Recibir el juramento de la presidencia y la vicepresidencia del Estado. 3. Admitir o negar la renuncia del presidente y vicepresidente del Estado. 4. Considerar las leyes vetadas por el órgano ejecutivo. 5. Revisar y considerar los proyectos de ley que no hayan sido aprobados en la Cámara Revisora. 6. Autorizar el funcionamiento de presidente y vicepresidente del Estado. 7. Designar al fiscal general del Estado y defensor del pueblo. Y 8. Aprobar estados de excepción. Con la nueva Constitución, ¿qué sucede con el Congreso Nacional? Con la llegada del Estado Plurinacional de Bolivia y la nueva Constitución Política del Estado en el 2009, el Congreso Nacional pasa a ser reemplazado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que cuenta con atribuciones y competencias autónomas, conformados por 2 cámaras, senadores y diputados. Estos tienen la potestad de la reforma parcial o total. Actualmente, el movimiento al socialismo ocupa 25 años en el Senado y 88 en la Cámara de Diputados, siendo más de 2/3 controlados y verificados por el nuevo órgano electoral plurinacional. ¿Cuántos diputados supranacionales hay y cómo están distribuidos? ¿Y cuáles son sus deberes? Existen 9 representantes ante órganos supraestatales, 1 por cada departamento del país en las elecciones generales del partido del MAS, instrumento por soberanía de los pueblos, logró 8 parlamentarios supraestatales y el Partido Unidad Demócrata una representación, quedando la situación de esta manera. Más, instrumento por la soberanía de los pueblos, Potosí, Tarija, Pando, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y Unidad Demócrata, solo el Beni. Y los deberes nos dicen
Presentar al Estado Plurinacional de Bolivia en los organismos parlamentarios supraestatales. Participar en las actividades y trabajos de la Comisión Permanente de Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integración. Prestar y recibir información, así como coordinar actividades de interés nacional y regional con las instituciones que consideren necesario. Promover o propiciar los proyectos de ley orientados a fortalecer las relaciones de integración del país de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Pero sobre todo, la tarea permanente de socializar la demanda marítima boliviana contra Chile. ¿En qué consiste el procedimiento legislativo? La iniciativa legislativa puede promover de 1. Ciudadanos, 2. Asambleístas, 3. Órgano ejecutivo, 4. Tribunal Supremo de Justicia en materia judicial y 5. Gobiernos autónomos. El proceso legislativo se desarrolla en la siguiente manera. Primero, el proyecto de ley se remitirá a una de las dos cámaras, dependiendo del origen. Segundo, esta cámara pasará el proyecto a una determinada comisión en la materia y, de ser necesario, a un comité en un tema específico. Tercero, se hace la revisión en grande y en detalle en la cámara de origen para su aprobación. Cuarto, pasa a la cámara opuesta para realizar la función de cámara revisoria en grande y en detalle. Si se aprueba, pasa a promulgación al Ejecutivo. Quinto, en caso de que haya correcciones, deberá pasar a la cámara de origen para ser corregido con un plazo de 30 días. Sexto, en el caso de pasar 30 días sin que la cámara revisora se pronuncie, se realiza la revisión en la asamblea. Séptimo, pasa a promulgación del órgano ejecutivo. En el caso de que haya observaciones, pasa a la cámara de origen para ser corregido si es pertinente. Octavo, resueltos estos detalles, será promulgada. Y noveno, se publica en la Gaceta Oficial.